Yo creo que en Cuba hay suficiente liderazgo para entender la problemática de Cuba, pero sobre todo para entender el proceso social que está viviendo Cuba ahora. Y ellos pueden promover una transición pacífica, sin dividir a la sociedad cubana, porque resulta que los comités de la revolución que están en cada esquina, en cada barrio, en Cuba, están reprimiendo a sus propios parientes y reprimiendo a sus propios hermanos y a sus propios amigos. Entonces, si esto no se detiene a tiempo y el gobierno de Cuba inicia un proceso de transición, que se queden con el control de las Fuerzas Armadas, que se queden con el control de las instituciones de poderes fácticos que tiene Cuba en estos momentos, con las instituciones públicas, pero que inicien un proceso de apertura que permita mayor nivel de integración de la sociedad cubana a este proceso democrático, que puede iniciar ahora y que puede concluir perfectamente dentro de 10 años, sin ningún tipo de trauma ni inconveniente. De lo contrario. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ese proceso no ha iniciado en Cuba, porque todos entendimos que cuando Raúl Castro pues pasó la antorcha, digámoslo así, al actual presidente Díaz-Canel, ese proceso se iba a iniciar inmediatamente en Cuba. Eso fue lo que todos pensamos. Y lo que más me apena a mí precisamente es ese punto. Fidel Castro fue mucho más revolucionario, más visionario y más democrático y más tolerante que Díaz-Canel cuando tú analizas el comportamiento de la historia luego del periodo de sesión. Porque Fidel Castro aperturó, Fidel Castro inició el proceso de 2 sistemas y un Estado. E incluso provocó unas reformas económicas importantes y sustanciales que permitió atraer importantes capitales extranjeros, sobre todo el turismo europeo y básicamente el español a Cuba. Y se respetó el proceso de la propiedad privada y se inició una reforma social importantísima dentro de Cuba que pudo satisfacer parte de esa ansiedad que tenía Cuba. Ahora bien, Fidel sobrevivió a al debacle de la Unión Soviética, porque hay que recordar que perfectamente hubo un bloqueo, pero la Unión Soviética sustentó la economía cubana del año 1961 hasta el año 1991. Y cuando no pudo sustentar mal la economía cubana, Fidel se mantuvo firme en ese periodo de excepción donde él mismo encabezó ese proceso de reforma y mantuvo ese proceso hasta el día de su muerte prácticamente. Entonces, de lo que se trata en este momento es que el liderazgo político de Cuba entienda que quienes están protestando hoy en las calles, independientemente que no estén pidiendo, porque decimos, ok, como decía don Álvaro, vamos a pedir el cese del bloqueo, pero el problema es que tenemos el bloqueo y hoy tenemos mayor nivel de precariedad. Independientemente de que cese o no cese el bloqueo, Cuba necesita ya abrirse al mundo, como dijo en su momento el Papa Juan Pablo II. Y yo creo que este es el momento más adecuado. Y es el más adecuado porque es el que va a evitar un baño de sangre. Es el más adecuado porque es el que va a evitar la división de la familia cubana. Y es el más adecuado porque es el que va a producir un proceso de transición pacífico y sin trauma para esa sociedad cubana, que hoy por hoy lo que más requiere es unidad para poder salir de las dificultades que enfrenta. La verdad que los acontecimientos del domingo tomaron definitivamente por sorpresa al gobierno cubano. Esas manifestaciones que se dieron en las calles, no solo en La Habana, sino en diferentes zonas de la geografía cubana, fueron manifestaciones importantes y probablemente el gobierno cubano no había advertido que se estaba gestando un movimiento en ese sentido. Se tomaron inmediatamente 2 medidas urgentes. La primera, cortar la internet para que la gente no se pudiera comunicar, porque evidentemente que a través de las redes sociales se estaba logrando masificar estas protestas, y el presidente cubano, el señor Díaz-Canel, inmediatamente también se presentó ante Cuba, ante el país, y dio allí una declaración que a nivel internacional le ha ganado algunas críticas, cuando él hizo un llamado a los comunistas, a los verdaderos comunistas, a que se tiraran a las calles y enfrentaran a los saboteadores de la revolución. Esas son declaraciones que ya en este tiempo hay que ser cuidadoso para darlas.
definitivamente. Pero yo creo que con el bloqueo, el tema de la pandemia, la crítica situación en abastecimiento de alimentos y de medicinas y medidas gubernamentales que definitivamente no están demostrando eficacia, ha sido el ingrediente principal para que esta situación que está sucediendo hoy en Cuba haya comenzado a gestarse. Y que el cubano le perdió el miedo al miedo. Podría pensarse, hay un elemento que yo creo que le cae como anillo al dedo en este momento, en función de desacreditar el movimiento al gobierno cubano. Primero, la declaración del gobierno norteamericano, el presidente de los Estados Unidos, haciendo un llamado para que el gobierno cubano escuche la calle, escuche las protestas, y luego un llamado similar de la Unión Europea. En el momento así de tanta ebullición, que esos elementos extranjeros que han tenido mucho que ver con la situación de necesidad y de calamidad que vive Cuba, intervengan con ese tipo de discurso, que a los ojos de la comunidad internacional podría verse bien, pero internamente en Cuba eso se utiliza como un elemento entonces De propaganda política. de propaganda para desacreditar el movimiento y de alguna manera, bueno, pues inducir a los que están en la calle a saber, oye, pero esto que estamos haciendo, mira qué es lo que está pasando. De todas maneras, en Cuba uno nunca sabe exactamente cómo van a terminar las cosas, pero evidentemente que se está dando un cambio. Todo podría seguir igual, esto podría ser algo pasajero, probablemente no volvamos a ver más protestas por ahora, pero el gobierno cubano debe abrir los ojos y entender que definitivamente algo ha comenzado a cambiar en ese país que necesita un cambio de visión. Aníbal Díaz. Muy buenos días a todos ustedes. Yo creo que más que un cambio de visión, los cubanos están reclamando hambre, necesidad, el tema del COVID los ha dejado expuestos. Yo de hecho cuando escucho que la consigna es patria Y vida. o libertad. La consigna es así porque se ha hecho muy popular en Cuba en estos tiempos una canción titulada así, Patria y Vida, y esa se ha convertido en el lema, en el lema Pero si tú te fijas, de este movimiento. Tiene y un reconocimiento todavía en medio de esa situación, un reconocimiento a la formación que tienen y al arraigo del propio régimen, que todavía una consigna de liberación, todavía una consigna entre comillas revolucionaria frente al propio régimen, que en principio lo fue revolucionario, pero todo en el tiempo, lo decía temprano en la mañana el sabio don Álvaro Arbelo Hijo, de que todo requiere esa necesidad del constante afán de la superación dialéctica y del cambio. Tantos años en ese estilo de vida de los hermanos cubanos reclama una manera distinta de ver las cosas. Y esta situación del COVID, cuando tú hablabas allí de esa reflexión de cuándo pensó uno haberse visto viviendo una situación como esta, que eso es así, esto que estamos viviendo, a veces de alguna manera haber recuperado visos de normalidad hace que mucha gente crea que como que ya todo pasó y no ha pasado todavía. Nosotros que estamos todavía viviendo el duelo de Don Willy, más que todo lo tenemos bien fresco en la cabeza de el impacto de hasta dónde puede llegar este virus, y los cubanos también están viviendo una situación difícil con el COVID. Y de alguna manera yo creo que es esto lo que los ha expuesto, los ha hecho vivir un proceso difícil de analizar su situación de vida. Y la realidad es que ese régimen tiene todo, yo no creo que caiga con lo que vi ahí, no creo que eso sea
suficiente para poder llevarse de bruces. Mientras el que gobierna tenga el monopolio de la fuerza, eso es un poco difícil, o se tiene que anular o dividir o negarse a reprimir, tiene que producirse algo tan importante como eso. Mientras tanto, yo estoy contigo en que protestas así difícilmente cambia un régimen así. Pero mira todo lo que pasó en Venezuela. Y mientras se mantenga el monopolio de la fuerza, en Venezuela el régimen. pueblo se tiró a las calles, el pueblo se enfrentó con las fuerzas armadas de ese país. Mataron una gran cantidad de ciudadanos en las calles de Venezuela, una convulsión social terrible durante muchísimo tiempo. Sin embargo, aún está ahí todavía Nicolás Maduro,